Bienvenidos a Historias y Traiciones. Hoy exploraremos uno de los dramas familiares más intensos del mundo del espectáculo. ¿Qué ocurre cuando dos hermanas, unidas por la sangre pero separadas por el éxito, el orgullo y los secretos, se convierten en enemigas públicas? Gabriela y Daniela Spanik, las icónicas gemelas venezolanas, pasaron de ser inseparables a protagonizar un conflicto que dejó cicatrices profundas. En este video desentrañaremos cómo el amor fraternal se convirtió en resentimiento, cómo la fama y el poder desataron una tormenta de emociones, y qué fue lo que realmente rompió este vínculo tan especial. Prepárense para conocer la historia detrás de los titulares, los sacrificios, las traiciones y las revelaciones que mantuvieron al público en vilo durante años. ¿Están listos para descubrir lo que los medios no contaron? No se despeguen porque esta historia está cargada de intriga, emociones y sobre todo lecciones que jamás olvidaremos. El día comenzó como cualquier otro. El sol brillaba con fuerza sobre Caracas y el bullicio de la ciudad marcaba el ritmo de la vida cotidiana. En un modesto departamento, Daniela Spanik, embarazada de 6 meses, sentía que algo no andaba bien. Su cuerpo, que hasta entonces había respondido sin problemas al avance del embarazo, empezó a mostrar señales de agotamiento. Un dolor de cabeza persistente se apoderó de ella. Un malestar que ignoró atribuyéndolo al estrés y al peso de la maternidad que se avecinaba. Pero esta vez no era algo pasajero. Algo dentro de ella estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Horas después, Daniela se desplomó. La sensación de perder el control de su cuerpo fue rápida y devastadora. Sus extremidades dejaron de responder, y su visión se tornó borrosa antes de que todo se volviera negro. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba en una cama de hospital, conectada a máquinas y rodeada de rostros preocupados. Los médicos le informaron que había sufrido un derrame cerebral, un evento crítico que no solo puso en riesgo su vida, sino también la de su hija por nacer. Mientras Daniela luchaba por comprender lo que le estaba sucediendo, su familia recibió la noticia. Gabriela Spanik, su hermana gemela, se enteró del incidente mientras grababa una escena de una telenovela. Sin dudarlo, dejó todo y tomó el primer vuelo hacia Caracas. Gabriela, conocida por su carácter fuerte y determinado, estaba decidida a hacerse cargo de la situación. Al llegar al hospital, encontró a Daniela en estado crítico, apenas consciente, rodeada de un equipo médico que intentaba estabilizarla. Gabriela asumió el control inmediato de las decisiones médicas, exigió que se aplicaran los mejores tratamientos posibles y no escatimó en gastos. Todo debía hacerse para salvar a su hermana y a su sobrina. La noticia del estado de Daniela se filtró rápidamente a los medios y las cámaras comenzaron a apostarse afuera del hospital. Gabriela, quien estaba acostumbrada a la atención mediática, se mostró serena frente a las cámaras, pero en su interior luchaba con el miedo y la incertidumbre. Los días siguientes fueron críticos. Daniela pasó por varias pruebas médicas y los doctores advirtieron que el daño cerebral podría tener consecuencias permanentes. Aunque su hija seguía estable en el vientre, la recuperación de Daniela sería larga y complicada. Gabriela permaneció al lado de su hermana durante todo el proceso, cuidando de cada detalle, desde las consultas médicas hasta la logística diaria. Sin embargo, este acto de amor fraternal también comenzó a revelar tensiones subyacentes entre ambas. La relación de Gabriela y Daniela siempre había sido compleja. Aunque compartían el mismo rostro y los mismos recuerdos de infancia, eran dos personalidades completamente diferentes. Gabriela era la estrella, la que siempre brilló en el centro de atención, mientras que Daniela prefería una vida tranquila, lejos de los reflectores. Durante años, Daniela había aceptado esta dinámica, pero en su estado vulnerable comenzó a sentir que estaba perdiendo más que su salud. Estaba perdiendo el control de su propia vida. Mientras Daniela seguía en recuperación, Gabriela tomó decisiones importantes en su nombre. Supervisó los tratamientos médicos, seleccionó terapeutas y hasta limitó las visitas de ciertas personas al hospital, incluido Ademar, el esposo de Daniela. Aunque Gabriela veía estas acciones como necesarias para proteger a su hermana, para Daniela estas medidas comenzaron a sentirse como una invasión. En su mente, una pregunta comenzaba a formarse. ¿Hasta qué punto era cuidado? ¿Y cuándo comenzaba a ser control? A medida que pasaban las semanas, Daniela empezó a mostrar señales de mejoría, aunque su recuperación era lenta.
Los médicos le recomendaron terapia intensiva para recuperar su movilidad, pero advirtieron que el estrés podría ser perjudicial tanto para ella como para su bebé. Gabriela insistió en que Daniela se trasladara a una clínica privada, lejos de la presión mediática, lo que provocó rumores entre familiares sobre las verdaderas intenciones de la actriz. El entorno en el hospital también comenzó a cambiar. Mientras los medios especulaban sobre la relación entre las gemelas, los familiares cercanos notaban un cambio en la dinámica entre ellas. Daniela, cada vez más consciente de su entorno, empezó a notar cómo las decisiones importantes sobre su vida estaban siendo tomadas sin consultarla. Gabriela, por su parte, asumía el papel de salvadora, convencida de que sus acciones eran lo mejor para todos. El regreso de Daniela a casa marcó el final de esta primera etapa, pero también el comienzo de nuevas tensiones. Aunque agradecía a su hermana por haber estado a su lado, no podía ignorar la sensación de haber sido apartada de su propia vida durante el proceso. Mientras Gabriela regresaba a los reflectores con la imagen de una hermana devota, Daniela comenzaba a construir un muro invisible entre ambas. Este evento no solo dejó cicatrices físicas en Daniela, sino que también marcó el inicio de un distanciamiento emocional entre las gemelas. Lo que había comenzado como un acto de amor fraternal, ahora se transformaba en un conflicto lleno de resentimientos y dudas. La relación, ya frágil, estaba a punto de romperse bajo el peso de las decisiones no consensuadas y los secretos no dichos. El derrumbe no solo había afectado el cuerpo de Daniela, también había debilitado el vínculo entre las dos hermanas. El regreso a casa de Daniela no fue el final del calvario, sino el inicio de una lucha silenciosa y personal. Aunque físicamente estaba fuera de peligro, su vida jamás volvería a ser la misma. Los médicos habían advertido que podría quedar con secuelas, tanto físicas como emocionales. Cada paso que daba era una batalla contra la fragilidad de su cuerpo, pero también contra algo más profundo, una sensación de pérdida, no solo de su independencia, sino también de su lugar en su propia vida. Desde el momento en que cruzó la puerta de su hogar, Daniela se dio cuenta de que todo había cambiado. Su esposo, Ademar, parecía distante, como si las tensiones generadas durante su enfermedad hubieran cavado un abismo entre ellos. La presencia de su hija, Catalina, era un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero también un recordatorio de lo que casi perdió. Sin embargo, lo que más le pesaba era la sombra de Gabriela, cuya figura lo controlaba todo desde el trasfondo. Gabriela había dejado la casa de su hermana en perfectas condiciones, todo impecable, organizado y funcional. Había contratado a un equipo de enfermeras y asistentes para que se encargaran de las necesidades de Daniela y el cuidado de Catalina. Aunque parecía un gesto generoso, Daniela no podía evitar sentir que su vida ya no le pertenecía. Cada rincón de su hogar parecía marcado por la presencia de Gabriela, desde los horarios estrictos para la terapia hasta los menús que las enfermeras preparaban bajo sus instrucciones. Mientras pasaban los días, Daniela comenzó a revivir fragmentos de su pasado, recuerdos enterrados que ahora se mezclaban con su creciente frustración. Recordaba su infancia en el pequeño pueblo de Ortiz, Venezuela, donde ella y Gabriela crecieron como gemelas inseparables. Compartían todo: ropa, juegos, secretos. Sin embargo, incluso en esos años de inocencia, había indicios de las diferencias que definirían sus vidas. Gabriela siempre fue la extrovertida, la que lideraba los juegos, la que atraía las miradas. Daniela, por otro lado, prefería quedarse en segundo plano, feliz de no cargar con las expectativas que recaían sobre su hermana. La relación se complicó cuando ambas alcanzaron la adolescencia. Gabriela soñaba con la fama, y ese sueño la llevó a los concursos de belleza y al mundo del espectáculo. Daniela la apoyaba desde las gradas, siendo su mayor animadora. Pero cuando Gabriela comenzó a destacar y a ganar popularidad, la dinámica entre ellas cambió. Daniela sentía que su hermana la eclipsaba no por maldad, sino por naturaleza. Gabriela no buscaba opacarla, pero su carisma innato hacía que Daniela quedara en la sombra. El éxito de Gabriela con la usurpadora marcó un antes y un después. Gabriela se convirtió en una estrella internacional y Daniela en la hermana de Gabriela Spanik. Aunque Daniela intentó llevar una vida normal, casándose y formando una familia,
no podía ignorar cómo la fama de su hermana influía incluso en su propia identidad. Dondequiera que iba, siempre había alguien que la reconocía, no por sí misma, sino por su parecido con Gabriela. Ahora, años después, esa dinámica regresaba con fuerza. Gabriela había llegado a salvarla en su momento de mayor necesidad, pero en el proceso había retomado el papel de líder, de la que tomaba las decisiones importantes. Daniela no podía evitar preguntarse si Gabriela la veía como su igual o como alguien incapaz de manejar su propia vida. Uno de los momentos más duros para Daniela fue descubrir que Gabriela había restringido las visitas de Adhemar durante su estancia en el hospital. Gabriela justificó esto como una forma de protegerla del estrés, pero Daniela no lo veía así. Para ella, esa decisión fue una invasión, una muestra de cómo Gabriela siempre había sentido que sabía más, que tenía derecho a intervenir en su vida. La tensión entre las dos hermanas creció en silencio, como una corriente subterránea que ambas intentaban ignorar. Gabriela continuaba visitándola regularmente, supervisando su progreso y asegurándose de que todo estuviera en orden. Ante los ojos de los demás, Gabriela era la hermana perfecta, sacrificando su tiempo y recursos por el bienestar de Daniela. Pero Daniela, atrapada en su propio cuerpo y en una red de decisiones ajenas, sentía que su hermana había tomado control de algo más que su recuperación. Había tomado el control de su vida entera. Con el tiempo, Daniela comenzó a notar pequeños gestos que le confirmaban sus sospechas. Gabriela había hablado con los médicos, con las enfermeras, incluso con su abogado, sin consultarla. Había cambiado cosas en su casa para hacerla más funcional, pero sin preguntarle si ella estaba de acuerdo. Cada decisión, aunque bien intencionada, era una piedra más en el muro que empezaba a levantarse entre ellas. Las semanas pasaron y Daniela decidió que debía recuperar el control de su vida. Aunque aún no estaba lista para enfrentarse directamente a Gabriela, comenzó a trazar un plan para recuperar su independencia. Mientras tanto, los recuerdos de su pasado seguían llenándola de dudas. ¿Era Gabriela realmente la hermana protectora que decía ser? ¿O simplemente estaba acostumbrada a estar al mando? El pasado y el presente se entrelazaban en la mente de Daniela, creando un torbellino de emociones que apenas podía manejar. A medida que su cuerpo sanaba, su espíritu también comenzaba a fortalecerse. Sabía que el camino hacia su recuperación total no solo implicaba superar las secuelas físicas, sino también recuperar su voz, su identidad y el control sobre su vida. Lo que Daniela aún no sabía era que este conflicto silencioso estaba a punto de estallar, y las heridas que dejara serían más profundas que cualquier otra que hubiera sufrido. Los días en casa comenzaron a volverse una rutina para Daniela, pero no una rutina que ella controlara. Las enfermeras iban y venían, los horarios eran estrictos, y Gabriela se mantenía al tanto de cada decisión, incluso a la distancia. Daniela sentía que vivía en una burbuja, cuidadosamente diseñada por su hermana, donde cada detalle estaba planificado para aparentar perfección. Sin embargo, debajo de esa superficie organizada, una tormenta silenciosa comenzaba a tomar forma. Daniela, aunque aún físicamente frágil, empezaba a recuperar fuerzas. Su cuerpo respondía lentamente a la terapia, y cada pequeño avance era una victoria que celebraba en privado, sin mucho entusiasmo. Pero su mente estaba más despierta que nunca. Durante las largas horas de silencio, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde su derrame cerebral. Las decisiones tomadas sin su consentimiento, las visitas restringidas, la constante presencia de Gabriela en cada aspecto de su vida. La sensación de control se transformaba poco a poco en una carga insoportable. Una tarde, mientras revisaba unos documentos médicos que Gabriela había dejado en su casa, Daniela notó algo extraño. Entre los papeles había una copia de un contrato legal que mencionaba a Catalina, su hija. Al leer con detenimiento, descubrió que Gabriela había consultado con abogados para asegurarse de que, en caso de que algo le sucediera, la custodia de la niña pasara directamente a ella. Daniela sintió que el aire le faltaba. Era como si le hubieran arrancado el último vestigio de control sobre su vida y su familia. Ese descubrimiento fue la gota que colmó el vaso. Aunque Gabriela siempre había actuado con el argumento de que estaba protegiéndola, para Daniela aquello era una traición.
No podía entender cómo su hermana había decidido intervenir de una forma tan invasiva en algo tan delicado como la crianza de su hija. Se sintió humillada, despojada de su autonomía y profundamente herida. Lo que debía ser un vínculo de confianza entre hermanas se había convertido en una lucha de poder donde Daniela sentía que siempre llevaba las de perder. En los días que siguieron, Daniela intentó hablar con Adhemar sobre lo que había descubierto, pero su esposo estaba distante. La relación entre ellos se había deteriorado gravemente durante los meses de su enfermedad. Adhemar había sido relegado a un segundo plano por Gabriela, y aunque intentó mantener su lugar en la vida de Daniela, la intervención constante de su cuñada lo había desgastado. Daniela comenzó a sospechar que Gabriela también había influido en la actitud de su esposo, quizás de forma indirecta, al hacerle sentir que no era necesario o que no estaba a la altura de la situación. La relación entre las hermanas se volvió tensa, aunque ambas intentaban mantener una apariencia de normalidad. Gabriela seguía visitando a Daniela regularmente, trayendo regalos para Catalina y actualizándola sobre las noticias de su carrera. Para los ojos externos, parecía la hermana devota y preocupada que había sacrificado todo por ayudar a Daniela en su momento más difícil. Pero dentro de las paredes de la casa, cada encuentro estaba cargado de tensión. Daniela apenas podía disimular su resentimiento, y Gabriela, aunque aparentemente ajena a las emociones de su hermana, comenzaba a notar el cambio. La ruptura definitiva llegó cuando Daniela decidió tomar medidas por su cuenta. Sin avisarle a Gabriela, comenzó a asistir a sesiones de terapia psicológica para lidiar con sus emociones y recuperar el control sobre su vida. En una de estas sesiones, su terapeuta la alentó a establecer límites claros, incluso con su propia familia, para proteger su bienestar emocional. Inspirada por esto, Daniela buscó la forma de recuperar su independencia. Contactó a un abogado para anular cualquier documento que comprometiera la custodia de Catalina y comenzó a reorganizar su vida sin la intervención de Gabriela. Sin embargo, cuando Gabriela se enteró de estas acciones, reaccionó con furia. Se sintió traicionada por su hermana, creyendo que sus esfuerzos y sacrificios habían sido en vano. La noticia llegó a los medios, y pronto los rumores sobre una supuesta rivalidad entre las gemelas Spanik comenzaron a llenar los titulares. Los programas de farándula especulaban sobre los motivos de la disputa, mientras los fanáticos elegían bandos. Gabriela, en entrevistas, defendía sus acciones como las de una hermana preocupada, mientras que Daniela permanecía en silencio, evitando hablar públicamente sobre el tema. El enfrentamiento no solo ocurrió en privado, sino también en el tribunal de la opinión pública. Gabriela, acostumbrada a manejar los medios a su favor, utilizó su posición para presentarse como la víctima de una injusticia. Daniela, por otro lado, intentaba mantenerse al margen, pero no podía evitar sentir que la sombra de su hermana la perseguía incluso en los momentos más personales de su vida. Las grietas en su relación ahora eran visibles para todos. Lo que una vez fue un lazo inquebrantable entre dos hermanas gemelas se había convertido en un campo de batalla donde el amor y el resentimiento se mezclaban. Ambas sabían que las heridas causadas por esta traición serían difíciles de sanar, y que el conflicto no solo afectaba a su relación, sino también a la percepción pública que ambas tenían de sí mismas. Daniela, aunque dolida, comenzaba a encontrar fuerzas en su lucha por recuperar el control. Gabriela, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus acciones, cuestionándose si había hecho lo correcto o si su necesidad de controlar había causado un daño irreparable. Pero una cosa era clara: la relación entre las gemelas Spanik ya no sería la misma. El distanciamiento entre Daniela y Gabriela, que había comenzado como una brecha silenciosa, se convirtió en un abismo insalvable. Cada intento de reconciliación parecía una batalla perdida antes de comenzar, y los conflictos, que antes se resolvían con una charla o un abrazo, ahora solo se intensificaban con cada cruce de palabras. Las heridas que ambas se habían infligido no solo estaban frescas, sino que seguían abriéndose con el paso del tiempo. La tensión se palpaba en cada interacción, y la separación emocional entre las hermanas era más evidente que nunca. Daniela, después de meses de lucha interna, finalmente recuperó algo de su autonomía. Había retomado el control de su vida, reorganizado su hogar y, sobre todo, reconstruido su confianza. Se dedicó a su recuperación física y emocional con una determinación silenciosa.
Aunque seguía enfrentando las secuelas de su derrame cerebral, cada día se sentía más fuerte, más capaz de enfrentarse a los desafíos que la vida le presentaba. Su terapeuta se había convertido en una guía constante, ayudándola a sanar las heridas emocionales que su relación con Gabriela había dejado. Sin embargo, este crecimiento personal vino con un costo. Daniela optó por limitar el contacto con Gabriela, lo que marcó un antes y un después en su relación. Aunque no lo decía abiertamente, sentía que necesitaba espacio para descubrir quién era fuera de la sombra de su hermana. Esto no solo afectó a Gabriela, sino también a su familia en general. Los padres de ambas, que habían sido testigos del conflicto, se encontraron en medio de un campo de batalla emocional. Intentaron mediar, aconsejar y reunirlas, pero sus esfuerzos fueron en vano. La tensión era demasiado profunda y ambos bandos estaban convencidos de que tenían la razón. Gabriela, por su parte, luchaba con su propia mezcla de emociones. Aunque había comenzado su intervención en la vida de Daniela con la mejor de las intenciones, no podía ignorar el hecho de que había cruzado límites importantes. Pero su orgullo y su carácter fuerte le impedían admitir abiertamente que tal vez había manejado mal la situación. En lugar de reflexionar profundamente sobre sus acciones, Gabriela recurrió a los medios para contar su versión de los hechos. Durante entrevistas promocionales para sus proyectos, dejaba entrever detalles de su conflicto con Daniela, pintándose como la hermana incomprendida que solo quería ayudar. Sin embargo, esta estrategia mediática tuvo un efecto contraproducente. Mientras algunos fanáticos apoyaban a Gabriela, otros comenzaron a criticarla por exponer asuntos familiares privados. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas y el conflicto de las hermanas Spanik se convirtió en un tema de debate público. Daniela, quien siempre había preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores, se sintió aún más traicionada. La relación entre ellas, que ya estaba fracturada, ahora se enfrentaba a la presión del escrutinio público. En medio de este caos, surgió una noticia que impactó aún más a la familia. Daniela había decidido escribir un libro autobiográfico en el que hablaría sobre su experiencia con el derrame cerebral, su recuperación y su lucha por recuperar su independencia. Aunque no mencionó directamente a Gabriela en los adelantos que compartió con la prensa, era evidente que el libro abordaría, de manera implícita, el conflicto entre ellas. Gabriela lo tomó como un ataque personal y no tardó en responder. Emitió declaraciones públicas en las que calificó el libro como una traición y una estrategia para dañar su imagen. El enfrentamiento público alcanzó su punto más álgido cuando un programa de televisión organizó un especial dedicado a las gemelas Spanik. En el programa se presentaron testimonios de personas cercanas a ambas, revelando detalles que solo profundizaron la brecha. Mientras Gabriela intentaba justificar sus acciones, Daniela mantenía un silencio sepulcral, negándose a alimentar el drama mediático. Sin embargo, su silencio no pasó desapercibido, y muchos lo interpretaron como una muestra de dignidad frente a los ataques de su hermana. A pesar de todo, ambas hermanas experimentaban momentos de soledad y arrepentimiento en privado. Gabriela, aunque seguía defendiendo sus decisiones, comenzaba a darse cuenta de que su relación con Daniela había sido sacrificada en el proceso. Por otro lado, Daniela se sentía dividida entre el alivio de haber recuperado el control de su vida y la tristeza de haber perdido a su hermana en el camino. La reconciliación parecía imposible, aunque ambas querían, en el fondo, recuperar el vínculo que habían tenido alguna vez. El orgullo y el dolor eran barreras difíciles de superar. Los recuerdos de su infancia, de los momentos en que eran inseparables, se mezclaban con la realidad de su distanciamiento actual. Las gemelas que una vez compartieron todo, desde risas hasta sueños, ahora vivían en mundos completamente separados. Con el paso del tiempo, ambas siguieron caminos distintos. Gabriela continuó enfocándose en su carrera, mientras que Daniela encontró consuelo en su familia y en los pequeños momentos de felicidad que le ofrecía su hija. Aunque la herida seguía abierta, cada una aprendió a vivir con el vacío que dejó la otra. En los ojos del público, la historia de las gemelas Spanik era un drama trágico, pero para ellas era una realidad dolorosa que nunca habían planeado. El abismo entre ellas se mantuvo, un recordatorio de que incluso los lazos más fuertes pueden romperse bajo el peso de las expectativas
las decisiones mal tomadas y las heridas emocionales no sanadas. Aunque el tiempo pasara, las marcas de su conflicto seguirían siendo una parte de su historia, una lección amarga sobre el amor, la traición y la fragilidad de las relaciones familiares,